María Eugenia, es un gusto que nos acompañes en Caso por Caso. Muchas gracias, Paola. Para mí también es un gusto estar el día de hoy, compartiendo este programa contigo y con los televidentes. Claro, hoy te hemos convocado porque queremos abordar un tema sumamente importante, el acoso laboral, que en realidad puede venir tanto, digamos, del empleador como incluso de los mismos trabajadores, aunque sí han visto casos también de trabajador a empleador, pero eso es un poco más extraño, ¿verdad? Es correcto, es correcto. En realidad el acoso laboral, como bien lo has comentado, puede venir tanto de la figura del empleador o lo que nosotros los laboralistas llamamos el superior jerárquico, es decir, una persona que está por encima del trabajador, o como de parte también de los propios trabajadores, ¿no? Lo que caracteriza en realidad el acoso laboral, o comúnmente llamado mobbing, es en realidad una conducta repetitiva, ¿no? Una serie de conductas, por así decirlo, orquestadas, que lo que generan a largo o a mediano plazo es que el trabajador deje la empresa, ¿no? Esa es la intención final del acoso laboral, que la persona que es acosada o víctima de acoso finalmente termine dejando la empresa. Y en realidad para esto suceden una serie de actitudes, ¿no? Lo que puede suceder es, por ejemplo, el apartamiento del trabajador del vínculo social, por así decirlo, es decir, las personas empiezan a recortarle el habla, lo dejan de lado, lo excluyen, o si, por ejemplo, pudiera venir de parte del empleador, se sobrecarga de trabajo o se le restringen algunos trabajos, de tal manera que la persona acorta sus posibilidades, acorta sus posibilidades de comunicación, sus vías de comunicación, al punto que esta violencia psicológica en realidad termina recortando, termina generando que decida irse de la empresa. ¿Cómo darnos cuenta que lo que realmente estamos viviendo es un tema de hostigamiento laboral, de mobbing, como tú nos comentabas? Porque imagínate que se dé el caso entre los mismos compañeros del lugar de trabajo, ¿no? Incluso ellos pueden decir, ay, pero lo estamos fastidiando, no es para que te lo tomes así, o sea, es chiste, es por hacer la gracia, claro, ¿no? O por ser chongo, como se dice popularmente. Sí, en realidad es bastante delicado poder calificar una situación como esta como acoso laboral, porque en realidad lo que prima en realidad es el ámbito subjetivo, ¿no? Es decir, la subjetividad de la persona, y de otro lado prima la intención también de la persona que genera esta actitud de acoso. Sin embargo, la intención no se va a notar, ¿no? Nadie va a ir por ahí diciendo que tengo la intención de que te vayas, ¿no? Sino que son actitudes concatenadas, por así decirlo, que buscan esto, ¿no? En el caso que tú pones, por ejemplo, si se tratara de una actitud que sucede muy esporádicamente, es decir, se le fastidia a la persona, pero esto no es una actitud constante o que no se relaciona con otras actitudes adicionales, podríamos decir que no se trataría de un caso de acoso, ¿no? Sin embargo, si se tratan de actitudes que se repiten en el tiempo, que son constantes y que además se pueden concatenar con otro tipo de actitudes, ¿no? Por ejemplo, en el caso que pones, ¿no? Se burlan del trabajador, ¿no? Pero además de esto empiezan a cursar mails, ¿no? Ahora que estamos, por ejemplo, la gran mayoría, ¿no? En trabajo remoto, cursar mails sobre que este trabajador es tal, que este trabajador tal, lo apartan del grupo, entonces ahí se puede configurar una situación de acoso laboral. Sin embargo, también es importante que te comente que el acoso laboral como tal, esta figura de mobbing, no está en realidad regulada en nuestra legislación laboral. Solo encontramos acoso sexual, ¿verdad? Es correcto, ¿no? El acoso laboral en realidad en la legislación se podría causalizar mediante dos formas, ¿no? La primera es aquella que viene de parte del empleador, es decir, esta actitud de hostigar al trabajador, y esto se llama hostigamiento laboral y tiene una causa específica y un procedimiento en base al cual el trabajador puede reclamar esta situación. Y en el caso de que el acoso viniera de los trabajadores, lo que podría hacer un trabajador, ¿no? de parte de los compañeros de trabajo, lo que puede hacer un trabajador es en realidad recurrir al propio empleador y denunciar estos hechos para que el empleador los investigue y los sancione, porque sí existe una posibilidad de sancionar a aquellos trabajadores
que ejercen algún tipo de violencia contra sus compañeros de trabajo. Claro, pero esto ya se tramitaría por el área de recursos humanos, entiendo. Correcto, a través del área de recursos humanos o de la persona o representante que haga que cumpla los mismos fines, ¿no? Lo que debe hacer un trabajador es primero imputar el hecho, ¿no? Comunicar al propio empleador y decirle estoy siendo hostigado de esta manera. Y lo que tiene que hacer el empleador es, en un plazo de 6 días, responder esa comunicación y, en todo caso, si existe este acto de hostigamiento, cesarlo. La mujer ejerce por primera vez el derecho a sufragio en el Perú. En junio de 1956 se marcó un hito en la lucha por la reivindicación de la mujer peruana. Ese año, por primera vez en unas elecciones generales, las mujeres emitieron su voto. En esa jornada, solo el 34% de electores eran mujeres. Sin embargo, a lo largo de los años, la participación femenina ha ido tomando mayor presencia y ganando peso político. He conocido casos de acoso laboral, por ejemplo, en otros países, cuando el empleador quiere que su trabajador renuncie, entonces lo hostigan constantemente para que se aburra, para que no se sienta a gusto y finalmente se vaya. Y he visto que cuando han llevado este caso de forma judicialmente, lo que se ha definido es que repongan a este trabajador, ¿no?, en su puesto. ¿Aquí se da eso o no? En realidad, el procedimiento en este supuesto, ¿no?, en el supuesto en que quien ejerce el hostigamiento es el empleador, lo que debe hacer un trabajador es primero imputar el hecho, ¿no?, comunicar al propio empleador y decirle estoy siendo hostigado de esta manera. Hay causas específicas en la legislación como son rebaja de remuneración, cambio en las funciones, cambio irrazonable de las funciones o cambio del lugar donde se presta también el servicio, algún acto que atente contra la dignidad o los mismos actos de hostigamiento sexual también son comunicados, solo que los actos de hostigamiento sexual tienen un procedimiento adicional. Y lo que tiene que hacer el empleador es, en un plazo de 6 días, responder esa comunicación y, en todo caso, si existe este acto de hostigamiento, cesarlo. Si el empleador no corrige o no responde esta comunicación, lo que hace el trabajador es demandar judicialmente. Y como bien tú dices, en Perú tiene 2 alternativas. Demandar judicialmente el cese del acto de hostilidad o demandar, en este caso, la indemnización por despido arbitrario. Digamos que la reposición sería una posibilidad, como tú comentas, en otras legislaciones, ¿no? Pero dada la situación de hostigamiento, lo que menos quiere una persona que sea hostigada es retornar al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, nuestra legislación le da estas 2 alternativas. Comentabas que una de las vías es primero llegar al área de recursos humanos y dar cuenta de lo que está sucediendo. Si vemos que a través de recursos humanos no se está consiguiendo el resultado que uno espera, uno puede ir directamente ya a denunciarlo ante la SUNAFIL. También, esa es otra opción, ¿no? Pero se puede, ¿no? Se puede ir directamente inclusive con SUNAFIL y interponer una denuncia por actos de hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, y en este caso SUNAFIL emplazará al empleador requiriendo que se cese el acto de hostilidad, ¿no? Y hará una inspección al respecto, y SUNAFIL lo que puede hacer es multar al empleador si determina que hay un acto de hostilidad que no ha sido corregido. Antes de que suceda la multa, como se trata de una conducta que el empleador puede corregir, SUNAFIL puede dictar una medida de requerimiento, y esta medida de requerimiento puede ser justamente el cese del acto de hostilidad, ¿no? Es decir, que pare la hostilidad. Si no la cumple, ¿no?, o el empleador sustenta porque no la cumple, es posible que SUNAFIL determine la sanción al empleador, como es posible también que SUNAFIL determine que no existió acto de hostilidad y archive el procedimiento también, ¿no? Tengo entendido que desde que se inició la pandemia hasta febrero de este año se han reportado más de 900 denuncias por acoso laboral. Es correcto.
En realidad son casi 1000 denuncias, ¿no? El año pasado se han registrado, bueno, los números que ha reportado SUNAFIL a febrero de este año fueron que el año pasado se habían registrado, me parece, como 798, 790 y tantos, bueno, 800 casos de acoso laboral, no acoso sexual como tal, sino acoso laboral. Y este año, en lo que iba enero y febrero, se habían registrado casi 160. Entonces sí, estamos hablando de casi 1000 casos de acoso laboral, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que también en los casos en donde el acoso es se genera por parte de los propios trabajadores, muchas veces no es denunciado, ¿no? A veces la situación es, como se trata de una violencia psicológica, a veces los trabajadores no suelen denunciar esta situación hasta cuando ya es muy grave, ¿no? Claro. Entonces, digamos O que los quizás números... por temor a perder el empleo en esta circunstancia tan difícil. Correcto, en efecto, sobre todo el año pasado que hemos vivido esta pandemia tan dura, en donde han habido meses en los que marzo a mayo, muchísimas empresas no han prestado ningún tipo de servicio presencial, ¿no? Todo era de forma remota y lo que menos quería alguien era perder el empleo, ¿no? Entonces, muchas veces eso también sucede. Y sucede más todavía cuando el acoso o el hostigamiento viene de parte del empleador, ¿no? Lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? No es muchas veces denunciado justamente por lo que tú dices, ¿no? El temor a perder el trabajo en estas circunstancias. Ya desde hace algunos años atrás hemos visto que las empresas se están interesando más, ¿no? En resguardar el capital humano, en tratar bien a sus trabajadores, pero tú como abogada laboralista, ¿eso se queda solo en la teoría o realmente lo estamos viendo en la práctica? Lo estamos viendo en la práctica. De hecho, yo saludo a muchos de nuestros clientes, de las empresas, organizaciones a las cuales he tenido la oportunidad de asesorar y asesoro, en realidad, y muchos, en realidad, de ellos han puesto el ojo en las buenas prácticas laborales, en construir ambientes sanos, dignos para los trabajadores, y muchos de ellos en realidad no solamente han cumplido con lo que establece la norma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hostigamiento sexual, de constituir este comité de intervención y sancionar el hostigamiento sexual, e investigarlo, etcétera, sino van más allá, no quieren tener una certificación, quieren que su empresa sea una empresa segura para los propios trabajadores, tratando de conseguir sellos, certificaciones, ¿no? Realizando procedimientos de compliance, canales de denuncia que los propios trabajadores pueden usar para que justamente se eviten estas situaciones como las que comentabas, en donde el trabajador tiene miedo a denunciar por el temor de perder el empleo, ¿no? Entonces se pueden constituir denuncias anónimas, en este caso a través de los canales de denuncia, y de esa forma tratar de investigar estos hechos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Casa por Casa. Muchísimas gracias a ti y bueno, felicitaciones a este programa en realidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.